de la mañana, estamos de vuelta con ustedes y Jaime Velázquez también en la plataforma. Jaime, qué gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal, mi querida Luisa? Un placer tenerla por acá y pues obviamente saludarla a la distancia, ya que no nos vemos en persona. Usted me dejó Bueno, plantada porque yo lo estuve esperando en la calle Panamá el día 9 de octubre, pero usted nunca apareció, ni las luces. En todo caso, es perdió su verdad. oportunidad No, del café. Yo no se lo podía dije, porque tenía un compromiso con la almohada. no. En Ya. donde estoy trabajando, tenía que estar acá, Ah, entonces pues, bueno. Desde que se pude ir. inventaron las Será excusas, una próxima. no, ya no Ya que habrá usted no me va a próxima. invitar, lo voy a invitar yo entonces, ya. Bueno, está bien. Óigame, vamos a saludar Bueno, porque ya está aquí en nuestra cabina en la ciudad de Guayaquil el abogado Andrés Madero, ex ministro de Trabajo y decano de Derecho de Gobernabilidad de la Ecotec. Con él vamos a hacer un análisis de la coyuntura política previo a lo que será este domingo los comicios de segunda vuelta. Qué gusto que nos acompañe, abogado Madero. Bienvenido. Qué gusto volver a verlo. Un gusto, buenos días, sí, volvernos a ver. La última vez los dos estábamos contagiados de COVID, ¿se acuerda? Estábamos contagiados y no lo sabíamos. Exactamente, fue terrible. Gajes del oficio, yo digo. Bueno, Un saludo también, imagínese. Jaime, y a todos quienes nos acompañan en la cabina y a quienes nos escuchan y nos ven ahora también a través de las redes sociales, YouTube y Facebook. Claro, oiga, es que fue en plena pandemia y usted como ministro trabajando en territorio y recorriendo el país. Y yo pues ejerciendo el oficio de la comunicación. Allí nos vimos y no sabíamos que estábamos contagiados, pero yo sí le puedo asegurar que usted fue quien me contagió. De eso Yo, estoy segura, yo, porque usted venía de hacer territorio, yo es que me estaba cuidando. es verdad, yo todavía en cambio estoy buscando quién nos contagió entre fábricas, empresas y lugares todavía, pero Imagínese. lo Bueno, impor- pero gracias a Dios estamos con vida y ahora gracias a vamos a Dios. lo prosaico de la vida y a lo que vinimos. Estimado Andrés, como lo decía en la introducción este domingo, los ecuatorianos, más de 13 millones que están empadronados, concurriremos a las urnas para escoger a nuestro futuro gobernante entre dos candidatos finalistas, Daniel Noboa y Luisa González, con una visión distinta cada uno de país, pero según han manifestado con un mismo objetivo, lograr que el Ecuador pueda tener mejores días en lo que será un gobierno transitorio de corto periodo, pero con mucho por hacer. Desde su respetable punto de vista y habiendo ocupado un cargo público como ministro del Trabajo, ¿qué es lo que el Ecuador demanda y hacia dónde deberán ir orientados las acciones del próximo gobernante para lograr la recuperación del Ecuador? Claro. Hemos hablado mucho y se ha venido discutiendo acerca de un gobierno de transición. Y yo creo que, si bien es cierto, debe ser así, pero más que nada debe ser una transición del país. Yo creo que es un momento en el que todos los ecuatorianos debemos de dar un paso hacia adelante. Ya no hacia la izquierda, ya no hacia la derecha, sino un paso hacia adelante. A empezar a construir el país que todos queremos, sin importar la bandera política, sin importar la ideología, un país donde haya una cuestión clave: seguridad. Sin seguridad, Luisa, no hay paz y sin paz no hay vida. Mientras no tengamos nosotros por lo menos la garantía de poder saber que podemos salir a trabajar, que podemos salir a dejar a nuestros hijos en las escuelas con la tranquilidad y la paz de que no van a tener ningún inconveniente en su integridad física, en su integridad personal, yo creo que va a ser muy difícil cualquier cambio, cualquier modificación. Ahora, Andrés, desde su respetable punto de vista, y luego de lo que nos tocó pasar a todos, una pandemia, hasta ese entonces yo creía, y no como comunicadora, sino como una ciudadana más del mundo, que lo había visto todo y que lo más terrible que podía pasarnos era el tema de la pandemia, el COVID-19 y ver cómo moría mucha gente. Me pregunto, ¿cómo es que pasamos de aquello, de la pandemia del COVID, a la pandemia de la criminalidad y de la delincuencia? ¿Qué fue lo que ocurrió de entonces a la fecha? Porque incluso para quienes somos católicos, y perdónenme que lo cite, o creyentes, o creemos en Dios, pensábamos
que al menos aquí en nuestro país íbamos a superar el tema de la pandemia mucho más humanos, con una mejor actitud, con un mejor comportamiento, incluso a favor del prójimo. Pero resulta que estamos peor que antes. Cuando entendimos en algún momento que iba a ser así, creo que en algún momento dado sí vivimos ese cambio aparente que pensamos que iba a ser permanente, pero que se ha vuelto en una situación ahora ya meramente del pasado, anecdótica, y que no hemos vuelto a ver una unión, como en algún momento vimos una cruzada de todos enfocados en atender, en darnos la mano, en sacar adelante esa situación de una pandemia gravísima a nivel mundial, que no solamente, a veces cuando suceden desastres, son desastres puntuales, entonces vemos que de otras partes del planeta se brinda una ayuda generalizada, pero aquí era todo el mundo en caos, todo el mundo en la misma situación, y vimos cómo los ecuatorianos supimos ayudarnos, supimos organizarnos, supimos darnos la mano y más que nada supimos sobreponernos a esta situación que parecía en un momento dado que no iba a acabar nunca, porque recuerde usted que al principio decía la gente, bueno, será una semana que no va a haber el trabajo, serán 15 días, será un mes, hasta cuando llegó un momento que ya parecía que iba a durar para toda la vida, y pasó. Se trata solamente de no haber sabido crear las oportunidades. Le pregunto esto en virtud de que usted fue ministro del Trabajo y dicen los sociólogos y los analistas y los entendidos en la materia que detrás de toda de este auge de la criminalidad, hay como caldo de cultivo la falta de oportunidades. Muchos ecuatorianos, y hablo no solamente aquí en el Ecuador, en la región y en el mundo, terminan orillados, aunque yo no lo justifico, pero así es, tampoco quiero juzgarlos, a incurrir en malos pasos o en malos caminos en virtud de que no tienen las oportunidades. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué acaso no las hemos sabido generar? Más allá de que hay un problema transnacional que rebasa nuestras fronteras. Sí, es así como usted lo indica. No son justificaciones, más sí creo que son explicaciones a por qué se suscitan estos índices de criminalidad. En algún momento dado, si usted se pone a pensar, vemos a jóvenes entre 16 y 17 años que tienen una casi nula expectativa de llegar a tener una formación de educación superior, por ejemplo. Vemos que no tienen una accesibilidad a su trabajo, que sus padres no tienen accesibilidad a un trabajo completo. Se torna en una situación que total falta de esperanza y es presa fácil de grupos delincuenciales organizados, en algunos casos narcoterroristas, porque hay que decirlo como son, que pueden generar y tomar estas situaciones, este caldo de cultivo, como usted lo indicó, para poder aprovecharse de estas situaciones. No son justificaciones, son explicaciones. Hay factores externos e internos que sin lugar a duda repercuten en esta situación de seguridad. Tenemos leyes que no se aplican. Tenemos jueces que por desconocimiento, por corrupción, por temor, por miedo, por cualquier circunstancia, no cumplen con su función. Tenemos autoridades que no cumplen con sus funciones. Tenemos ciudadanos que no respetan la ley. Y de una u otra forma esto se va a ver influenciado en la situación de seguridad del país y lógicamente en la situación económica, porque hoy para alguien salir a realizar un consumo de comida, a ir a un lugar de diversión, lo piensa 2 y 3 veces antes de pensar en un momento de esparcimiento, piensa que va a exponer a su familia. Y eso se ve sin lugar a dudas reflejado en la situación económica de los emprendedores, de los negocios, básicamente los negocios populares y solidarios. Andrés, usted ha vuelto a la academia y está en una universidad privada, pero habiendo estado también al frente de un cargo público, conoce la realidad también de las universidades públicas, de los estamentos de educación superior, de lo que ha podido escuchar de parte de los 2 candidatos finalistas y en virtud de que la gran mayoría de jóvenes no tienen esa oportunidad de educarse, de prepararse y peor aún, de encontrar una plaza de trabajo que les permita vivir de una manera digna o ayudarse a sostenerse en sus gastos. ¿Qué le han parecido las propuestas que en materia académica y de apoyo a la educación superior pública
han esgrimido los dos candidatos finalistas. ¿Cree que pueden de alguna u otra manera ayudar a contrarrestar estos problemas que hoy estamos enfrentando como sociedad? Creo que han sido inicios incipientes. Creo que deben de apoderarse un poco más en el liderar esta iniciativa, pero que no la puede hacer solamente el gobierno de turno y no se debe hacer desde el gobierno de turno. Se debe hacer conjuntamente con los actores principales, que en este caso serían las universidades públicas y también las universidades privadas, porque debe de entenderse, y esto yo creo que sí debe ser un punto donde debemos de analizar. ¿Cuánto le cuesta al Estado crear una universidad? ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener estas instalaciones, la infraestructura física, la infraestructura de personal? ¿Y cuánto le costaría apalancarse conjuntamente con el sector privado, que ya cuenta con la inversión, que ya cuenta con el aparataje montado, y poder desde ya dar una respuesta inmediata a la sociedad? Creo que el mundo está girando mucho más rápido de lo que piensan nuestras autoridades y no estamos viendo el panorama completo. Hoy hay una respuesta práctica y rápida que se puede dar a través de los medios telemáticos y la educación online. Estamos viendo que hoy estamos en una cabina de radio, nos está acompañando desde otra plataforma, desde otro lugar, Jaime. O sea, son cuestiones que se dan muy prácticas y muy rápidas. Y hoy la educación puede llegar a muchos más ecuatorianos que lo necesitan utilizando estas plataformas. Le pongo un ejemplo, nosotros como Universidad Ecotec ya tenemos todas las carreras en la modalidad online y tenemos una alta incidencia y respuesta de personas que también laboran, de personas que quieren formarse profesionalmente, que quieren tener un mejor futuro y lo hacen de esta modalidad online que no tiene tantas limitantes como la de presentar físicamente la actividad universitaria, porque se dan diversas situaciones. Creo que es momento de actualizarnos y a entender que la tecnología llegó y la tecnología llegó para quedarse, y si uno no se trepa en ese tren, se queda afuera y va a ser muy difícil volver a incorporarse. Andrés, tengo una última interrogante para cederle de inmediato el uso de la palabra a Jaime, que está en plataforma para retomar también la entrevista con algunas interrogantes. Aprovechando pues su condición de abogado, usted decía algo que desde su visión como un profesional del derecho, lo sentimos todos también, quienes por A o B circunstancia, muchos se ven expuestos a ser asaltados, a ser atracados, a ser violentados en sus derechos más elementales, pero sin embargo sufrimos por partida doble, porque no solamente que son violentados muchos de nuestros derechos, sino que cuando queremos recurrir a la justicia, nos quedamos en el camino atados de pies y manos porque también tenemos temor de retaliaciones, si ponemos una denuncia, no hay garantías. Ve usted lo que ha pasado a aquel que era la persona o el testigo protegido en el caso de Fernando Villavicencio, cuyo nombre ya salió a correr por las redes sociales. Ya está desprotegido. Y está desprotegido. Y así ocurre con todos. O sea, en realidad estamos en una indefensión total. Siendo usted un hombre de derecho, ¿cuál cree que es la solución o la salida para que el país, que en todos los órdenes se ve afectado, porque un país en donde ni sus ciudadanos tienen cómo acceder a una justicia justa, tampoco quienes quieren venir a invertir en el Ecuador, porque como no hay seguridad jurídica y normativas que se respeten a mediano y largo plazo, tampoco pues quieren traer sus dineros acá, ya no solamente por el tema de la delincuencia criminal que hace de las suyas transnacionalmente también, sino porque tampoco hay una normativa legal que se respete a largo plazo. Con ese escenario, ¿qué podemos esperar y qué propuesta puede darnos usted como un ciudadano conocedor del derecho, como alguien que estuvo en la función pública, para que el sistema de justicia ecuatoriano pueda también estar a la par de nuestra necesidad y de lo que nos permita avanzar como sociedad y como parte de un mundo globalizado? Como usted indica, existe y pasa esa situación. Es lo que se llama en la academia la revictimización de las víctimas de algún delito. O sea, usted sufre un delito y dice, tras de eso tengo que sufrir más maltrato, tengo que sufrir
más trámites, más inconvenientes y prefiere ya no continuar. Y eso va generando que se cree este clima de inseguridad, este clima de que no existe ninguna sanción. Entonces, por lo tanto, como se dice coloquialmente, viva la fiesta, hagamos lo que sea. No solamente, y aquí sí quiero ser enfático, no solamente el remedio está en las leyes, porque las leyes existen ya. El remedio está en aplicar las leyes y que sentamos un precedente todos, que sintamos los ecuatorianos que el que comete una falta, sin importar el rango que tenga, sin importar la condición económica, social, política, va a ser sancionado y va a llegar el brazo de la ley. Andrés, permítame que aquí haga solo una puntualización que me parece importante. Yo no había visto esas imágenes. Lo que pasó en Guamote, en Chimborazo, donde un raterillo de poca monta terminó siendo linchado y quemado vivo. Porque la gente de Guamote, y ojo, no los justifico en lo absoluto, creo que casos como este deben ser judicializados, pero la gente está al tope y ya no aguantan más. Y miren cómo terminó, pero yo le aseguro que como eso fue visto a nivel nacional, no solamente a través de los canales de televisión o de nuestra plataforma digital, sino a través de las redes sociales, ¿usted cree que algún delincuente va a querer ir a Guamote a seguir robando y atracando y haciendo de la suya? Le aseguro que no van a volver, porque allí su población, que no está bien, sentó un precedente y quemó vivo a un delincuente. Ahí es donde viene lo que le indicaba yo, que se siente ese brazo ejecutor equivocado de una u otra forma, porque hemos retrocedido miles de años a la ley del tailón, pero no debemos permitir que eso pase. ¿Cómo? Con el brazo del Estado. Es allí donde tendría que intervenir la función judicial, con los jueces que competentemente tomen las resoluciones que requiere la ciudadanía, la función ejecutiva a través de la Policía Nacional, dando respuesta inmediata, atención. Pero veo que los esfuerzos que se hacen son descoordinados y por eso no tienen el impacto que se requiere. Porque hoy la policía presenta un informe que la función o la fiscalía de una u otra forma lo interpreta de otra manera y el juez al momento de resolver dice yo no veo los fundamentos que puso la policía ni la acusación que ha realizado la fiscalía, por lo tanto me limpio las manos y dejo afuera a los delincuentes. Y entonces la gente hace justicia por mano propia como ha ocurrido en Guamote. La gente ya en un momento dado, ya atiborrada de tantas situaciones, toma decisiones exageradas, extremas, porque a veces, como dicen los refranes, y mientras uno avanza en el tiempo se da cuenta que tiene razón, a grandes males, grandes remedios. Gracias por haber contestado mis interrogantes. Andrés, le doy el paso a Jaime Velázquez. Adelante, Jaime. Gracias, Luisa. Andrés, un placer tenerte por acá y la verdad es que escuchándote hay algunas interrogantes. La primera es para justamente lo que tú señalabas de construir un nuevo Ecuador con que todos se unan. ¿Cómo hacerlo cuando tienes posiciones radicales? Y sobre todo cuando llega un momento dado en donde el legislativo está, digamos, sumamente dividido y pues obviamente la gobernabilidad es un problema porque el simple hecho de, políticamente hablando, oponerse a todo lo que el gobierno disponga o trate de solucionar, hay oposición, simplemente porque vamos a estar en un año de elecciones y obviamente pues es una herramienta que utilizan los partidos políticos como para ganar adherentes, ¿no? No sé cómo tú lo veas en el futuro. Sí, es indudable que esa situación la hemos vivido, en algunos casos de manera radical, y más que la hemos vivido, yo creo que la palabra es la hemos sufrido, porque esos intereses particulares, partidistas, los hemos sufrido todos en las repercusiones que estamos viviendo actualmente. Creo que es importante que este domingo, ya conversamos previo a la entrevista, que ya este domingo definimos el futuro de los próximos meses y yo creería el futuro de las próximas generaciones con la decisión que tomemos todos los ecuatorianos. Es importante que reflexionemos y entendamos que es el momento donde todos los ecuatorianos tenemos el poder en nuestra mano. Vamos a poder decidir cuál es el país que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y es el momento de reflexionar y decantarnos por la tendencia que nos dé unidad y que nos dé unión y respuesta.
Yo en algún momento dado conversaba con alumnos, con la comunidad universitaria, y hablábamos y decíamos, en el Ecuador deberíamos de tener una especie de reglamento de fútbol. Usted verá que independientemente del país en el que se juegue, la cancha mide 120 por 60, hay dos arcos, juegan 11 contra 11, un árbitro, dos jueces de línea y dos tiempos de 45 minutos con un descanso de 20. De ahí en adelante, si tiene usted un técnico un poco más ofensivo, jugará con más jugadores al ataque. Si tiene un técnico defensivo, te implementará otro sistema. Pero nunca cambian esas condiciones de paridad de número de jugadores, de tiempo de juego, de un balón, de un arquero. Entonces yo creo que debemos nosotros como ecuatorianos entender que sin perjuicio de la tendencia o de ideología política que llegue, hay acuerdos mínimos en los que todos debemos de enfocarnos y de realizarlos y que sean públicos. Yo no creo que independientemente de la teoría, la tendencia política, nadie quiera inseguridad para el país. No creo que nadie quiera una economía que no tenga una reactivación que permita generar empleo. Entonces yo creo que deben haber puntos mínimos en los que debemos de exigirles nosotros los mandantes a las autoridades que cumplan con esos acuerdos mínimos. De ahí en adelante cada cual que tenga un enfoque distinto para aplicar ese objetivo hacia el cual queremos caminar todos, enhorabuena. Pero lo inicial es tener un acuerdo mínimo de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir como país. Ojalá, Andrés, eso se dé, porque la verdad es que no se ha dado en mucho tiempo y aquí el problema está en que, como tú señalabas, si coges como ejemplo el tema del fútbol, las reglas son claras y los jueces deben ser imparciales para implementarlas, pero aquí las reglas en el Ecuador no son claras y los jueces que imparten justicia son fácilmente, no quiero utilizar una palabra que los manipulables. Correcto. O sea, ese es el pecado. Entonces, el Ecuador está lleno de impunidad y no se respetan justamente las reglas. Entonces, ¿qué hacer en un mundo que se nos viene? Por más que me digas, unámonos, que sí, eso es el sentimiento de todos los ecuatorianos, pero lo que se viene no es fácil para el Ecuador y sobre todo en la parte política. Dejar de un lado la parte particular o política y luchar por un solo objetivo común es lo difícil, es hacer entender a los 137 asambleístas que primero está el Ecuador antes que sus partidos políticos, que primero está el Ecuador antes de su interés personal. Eso es un cambio de chip, y un cambio de chip es complicado cuando tienes, está congestionado este ambiente de gente que lo único que busca es su propio interés, o del partido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese cambio, Andrés? Porque ya estuviste tú en la función pública. Ese cambio es complicado, pero debemos de entenderlo todos sin importar desde dónde estamos. Yo le indicaba también, hacíamos unas visitas a los que se encuentran alumnos en cursos de nivelación y les decía que el cambio que ellos quieren implementar para su vida debe de empezar ese día. Porque a veces decimos, bueno, ya cuando empiece a estudiar unas materias un poco más complicadas ya me voy a aplicar más. O cuando empiece a estudiar ya la tesis, ahí ya voy a poner todo mi esfuerzo. O ya cuando esté en un estudio jurídico trabajando, voy a hacer más de lo que tengo que hacer. O cuando ya sea asociado de ese estudio, cuando sea socio, y terminamos nunca haciendo nuestro máximo esfuerzo. Entonces no debemos esperar llegar hasta una etapa para poder nosotros solicitarle a alguien que nos venga, como digo yo, con una varita mágica a cambiar al país. Debemos empezar todos desde nuestra función, desde el día que estamos hoy haciendo nuestro esfuerzo, solicitando, reclamando con altura, pero con altivez, los derechos que nos merecemos, pidiendo que nuestras autoridades cumplan con sus funciones. Voy a poner un ejemplo, si me permiten, de la experiencia pasada. Cuando estuve en la función pública en el Ministerio de Trabajo, había una situación que se daba que eran, ustedes recordarán, muy, muy habitual, el tema de los ciudadanos migrantes que estaban contratados sin ninguna afiliación, con una remuneración distinta, lo que generaba muchos problemas para los ciudadanos migrantes y también para los ecuatorianos que se veían excluidos de alguna forma de las fuentes de empleo por personas que cobraban mucho menos dinero sin ningún control. Pero yo les puedo decir que al momento que yo iba a hacer las inspecciones, no quiero exagerar, pero más del 80% de empleadores, empresarios, medianos, pequeños, que son los que más tenían este tipo de impacto,
Al momento de entender los problemas en los que se estaban metiendo, se buscaba la forma de llegar al cumplimiento de la ley. Y buscaban cómo atender las necesidades de los empleados, ponerse en regla, ponerse en línea. Porque veían que había un acompañamiento y entendían cuáles eran los problemas de no tener las cosas en regla. Entonces, era más caro no tener en regla que tener las cuestiones de manera ilegal. Entonces, se daban cuenta que era beneficioso, tenían en algún caso acompañamiento, asesoría y veían de una u otra forma retribuido el esfuerzo que ellos hacían cumpliendo con la normativa. Y se dio un cambio importantísimo, tuvimos más de 30.000 inspecciones en un año, tuvimos una incidencia de multas de 3.000 casos de personas que definitivamente no cumplieron, pero yo creo que ese esfuerzo que se ve que los ecuatorianos somos personas que nos gusta cumplir la normativa, que cuando entendemos el por qué hay una situación evitamos incumplirla, debe de verse reflejado también con las autoridades, porque eso que hablaba Jaime de la impunidad, cuando reina la impunidad, nosotros llega un momento que nos cuestionamos por qué nosotros vamos a cumplir si Juan, Pedro, María, José, el presidente, el director, el ministro de acá no cumple y no le pasa nada. Ese es el clima que causa ese desapego, ese desánimo de decir por qué nosotros sí y los demás no. Debemos de empezar todos haciendo un cambio radical, como decía, de chip, y nosotros ser los que le exijamos a las autoridades. No esperar que las autoridades vengan a decirnos este es el plan. Nosotros exigirles a las autoridades. Y hoy, este domingo, tenemos una opción clarísima de darle una respuesta a eso. Ojalá sea así, mi querido Andrés. La verdad es que créeme que en estos micrófonos han pasado mucha gente y pues obviamente prometen el oro y el moro por el voto, ¿no? Vamos a ver qué sucede este domingo y esperemos que el Ecuador cambie, sobre todo en la mentalidad, que eso se logra con educación, Andrés, y esa educación va a la gente joven, a las nuevas generaciones que hoy en día son los que definen justamente el futuro del Ecuador. Pero, y ahí viene, tal vez, no ya tenemos tiempo, porque son las 10 de la mañana, pero te voy a hacer la última pregunta, que los jóvenes tienen que cambiar su mentalidad, y eso, y tú como docente, lo debes haber topado. O sea, son gente que, o mejor dicho, son jóvenes que en una nueva generación lo que le impulsa son las causas, no la ideología. Lo que le impulsa es cómo yo me relaciono con mi entorno para que yo esté, digamos, tranquilo, y el resto queda a un lado. No se involucran en las responsabilidades que tienen como ciudadanos. No se ponen a veces de una u otra forma, no se ponen estereotipos ni camisas de fuerza como en algún momento dado alguien, generaciones anteriores manejaba. Yo soy del equipo A y quiero que pierda B, yo soy del equipo B y quiero que pierda A. Actualmente las nuevas generaciones no tienen esa rigurosidad o esa especialidad para tomar partido por ciertas ideologías, como indicaba. Más allá buscan es un fin, un objetivo en el cual ellos se sientan representados, en el cual les parezca que va a tener repercusión directa y sobre ese vehículo se embarcan. Y si al día siguiente tienen que cambiarse del equipo A al equipo B porque creen que va a ser una mejor forma para llegar al objetivo, se cambian sin ningún temor, porque entienden más allá del objetivo, y yo creo que esa es la respuesta en la cual se debe trabajar. Aglutinarnos sobre objetivos, aglutinarnos sobre fines y no aglutinarnos sobre tendencias que de una u otra forma nos han demostrado que se convierten en camisas de fuerza, en paredes que nos dividen y no en caminos que nos unen. Queridísimo Andrés, queremos agradecerte por tu presencia y esperamos verte pronto. No sé si Luisa tenga algo más que decir, pero son las 10:01. Hemos prácticamente concluido el programa. Así que adelante, Luisa, para que despida. Gracias, Jaime. Solamente quería decirle que perdió su oportunidad del desayuno. Solo eso, nada más. Ya vendrá otro, no se preocupe.